Para Popper, el problema de la religión no es necesariamente que sea falsa o ilógica, sino que no es falsable. No hay forma de demostrar que es errónea y por tanto no puede considerarse conocimiento científico. Esto se traduce a lo siguiente, ¿no? Que esas instituciones religiosas simplemente están blindadas por ellos mismos. Es decir, si les demostramos, ¿no? Si les decimos a estos religiosos que les damos todas las pruebas para que acepten que su Dios no existe, pues aunque les bajemos las pruebas de Alfa Centauri, de Próxima Centauri, del año 3000 o lo que sea, pues dirán que no, ¿no? Y están blindados porque a menudo que la ciencia avanza y se descubren pues nuevas secuencias, ¿no?, del origen humano, o el humano amplía su mente hacia nuevas tendencias, pues simplemente la religión, como está blindada, se excusa en que Dios habla a través de metáforas, ¿no? Desde un punto de vista racional y práctico, las afirmaciones religiosas nos pueden parecer absurdas, ¿no?, que no tienen ningún sentido. Sin embargo, cuando usamos a Karl Popper, entramos en un terreno de la lógica técnica muy específico. Podríamos decir que aquí está el truco por el cual Popper dice que no se puede demostrar que es errónea, falsarla, y es precisamente ahí donde reside la trampa de la religión, ¿no? Como estaba hablando, el lenguaje blindado, inmune al error. Para que tú puedas demostrar que algo es erróneo, ese algo debe tener una definición clara y fija. El problema es que la religión mueve la meta constantemente para nunca perder. Por ejemplo, si decimos, la ciencia demuestra que la Tierra tiene miles de billones de años y no 6000 como dice la Biblia, la religión podría responder, es que los días de la creación son metafóricos, no días reales. Al hacer esto, la religión se vuelve escurridiza, no puedes demostrar que es errónea, porque cada vez que presentas una prueba, ellos cambian el significado de sus palabras. Para Popper, una idea que se adapta a todo para no morir no es una verdad, sino es un dogma blindado. Lógicamente, es imposible demostrar la no existencia de algo que no tiene propiedades físicas, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que pues yo me invento que existe un duende plateado que todas las noches a las 3 de la mañana, cuando duermo, se me aparece y me cuenta secretos del origen del mundo, ¿no? Que cada vez me va revelando secretos, pero este duende es invisible y solo me habla a mí si es que estoy dormido a las 3 de la mañana. Entonces, pues lo que cualquier persona me diría es que eso no tiene sentido, ¿no?, que no es racional, pero al solo decir que es invisible, ¿no?, y que se presenta solo ante mí a las 3 de la mañana, pues entonces no se podría demostrar erróneamente, ¿no? Acá también se infiere la carga de la prueba de la religión, ¿no?, que simplemente esta religión infiere que ellos no tienen por qué demostrar que existen, ¿no? Allí también un objeto falseable según la filosofía de Karl Popper. Sigamos este análisis. Sin sentido no es lo mismo que falso. Aquí es donde Popper se pone interesante. Él divide las cosas en dos grupos, ¿no? Podríamos dividirlo en dos, ¿no? La primera sería las cosas falsables, ¿no?, que es la ciencia. Por ejemplo, podríamos decir que mañana lloverá. Si no llueve, entonces demostraré que la frase es falsa, ¿no? Si yo afirmo que mañana lloverá, y si mañana no llueve, pues entonces científicamente es falso. Y ahora las cosas no falseables entrarían al campo de lo que Popper llama la metafísica o religión, como el Dios te ama, ¿no? Aunque a ti te parezca que Dios te ama, no tiene sentido frente al sufrimiento humano, ¿no? No hay forma de demostrarle a un creyente que es falso, porque él siempre dirá que el amor de Dios es un misterio. Bien, de todo lo dicho, podemos inferir que la religión
es inferior porque es cobarde, ¿no? La ciencia, mediante sus hipótesis, se atreve, ¿no?, a lanzar conjeturas y a luchar en cada idea científica mediante pruebas para no extinguirse, ¿no? En cambio, pues las religiones simplemente no muestran ninguna prueba y se apañan en decir que no me puedes demostrar que mi Dios no existe, ¿no? Entonces, según Popper, pues la religión no es falsable porque simplemente pues no es científica, no se presta al error. La ciencia sí se presta al error. En la ciencia, pues una teoría es reemplazada por otra. En el tiempo, ¿no?, podemos imaginarnos todos los constructos sociales del ser humano y siempre una teoría, por ejemplo, una teoría de hace 500 años, pues ya es reemplazada por otra actual, ¿no? Y así las teorías que tenemos ahora, lo más probable es que sean reemplazadas por teorías del futuro. En cambio, en la religión no hay esto, ¿no? La religión es inamovible en cuanto a estas conjeturas. Bien, sigamos el análisis según el señor Karl Popper. Popper creía que el progreso se derivaba de cuestionar lo que creemos, ¿no? En este sentido, la ciencia progresa porque admite errores, admite fallas, ¿no? Está siempre en disputa, las teorías siempre están siendo maleables, modificadas. En cambio, la religión, al ser dogmática, no incluye el error, ¿no? En otro punto podemos hablar de las profecías vagas. Popper notó que muchas teorías se mantienen vivas porque sus predicciones son tan amplias que siempre se cumplen. Por ejemplo, en las profecías bíblicas o los mensajes de Dios, ¿no?, como por ejemplo, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, etc. Son tan generales que cualquier evento positivo se toma como prueba. Si una predicción siempre se cumple, pase lo que pase, no tiene valor lógico, ¿no? Ergo, no tiene ningún valor científico un argumento así. Como quinto punto, podríamos hablar del problema de la inducción. Solo porque algo haya pasado siempre, no significa que sea una ley universal. Muchos creen, porque siempre se ha creído así, ¿no? Muchos tienen el pensamiento de decir, no, es porque siempre se ha creído así. O porque sintieron algo en el pecho. Podría ser una pulsación o un supuesto instinto. Popper diría que 1000 experiencias subjetivas no prueban una verdad objetiva. La repetición no es prueba de la existencia. Como sexto punto, podríamos tocar la inmunización contra la crítica. Popper señalaba que algunas teorías crean escudos para no ser refutadas, ¿no? Bien, hablemos un poco de estos escudos. Estos escudos podrían ejemplificarse, como por ejemplo cuando en esta religión te dicen que no hables, que no levantes tu voz en contra de ese Dios, porque es pecado, ¿no? Entonces ellos mismos se ponen un escudo para que no haya alguna crítica a la razón pura. También pues muchos querrán invalidar tus argumentos, muchos cristianos, católicos o religiosos en general querrán invalidar tus argumentos diciendo que pues tu cerebro humano terrenal no comprende el mensaje divino de ese Dios, ¿no? Entonces podemos observar también estas conductas arcaicas acá. Pero sigamos analizando a Popper, que es el objeto de estudio de este video, ¿no? Bien, en el punto 7 analicemos verdad versus certeza, ¿no? Podríamos poner el argumento: la religión busca la certeza, ¿no?, sentirse seguro de algo, mientras que la lógica busca la verdad. Aunque esta sea incómoda, ¿no?, aunque esta no le guste a nadie, estar 100% seguro de algo no significa que ese algo sea real, solo significa que has dejado de buscar, ¿no? Eso ya entra al ámbito de la antropología, ¿no? Más allá de la filosofía, el ser humano pues no busca preguntas, más que nada busca respuestas para no salirse de lo tribal, de lo colectivo, ¿no?, y de la condena del hombre masa, ¿no? Pero en fin, sigamos con los argumentos bajo la filosofía de Popper. 8. El conocimiento es conjetural. Popper decía
que todo nuestro conocimiento son conjeturas, o sea, suposiciones que deben ser probadas, ¿no? Entonces, pues la religión presenta sus ideas como verdades finales y absolutas. Desde un punto de vista lógico, nada es absoluto. Presentar una idea como la verdad única es cerrar la puerta del aprendizaje y de la razón. Es por eso que estas personas, pues como hablábamos al comienzo, aunque les demostráramos con todas las pruebas de que su Dios no existe, pues no lo aceptarían, ¿no? Porque pues su religión se basa en una fe ciega, carente de lógica y de racionalidad. 9. La sociedad abierta y sus enemigos, ¿no? Popper defendía la sociedad abierta, donde todos pueden debatir. Entonces, las estructuras religiosas suelen ser jerárquicas y autoritarias, sociedades cerradas. La lógica requiere libertad para pensar distinto, algo que muchas iglesias limitan al imponer una sola forma de ver el mundo, ¿no? Esto lo podemos entender porque en esas iglesias, ¿no? Pues nadie debate la veracidad de lo que dice en ese pseudolibro sagrado, sino que simplemente aceptan todo como ya dado, ¿no? Allí está prohibido pensar por sí mismo, es pura metodología del rebaño, ¿no? Entonces, allí no se busca ninguna verdad, solo se van a repetir los mismos dogmas de siempre, ¿no? Acá nadie va a debatir acá nadie viene a debatir si su religión es falsa o verdadera, buscar la verdad, pues simplemente vienen a repetir lo mismo, ya que es un dogma, ¿no? Y nadie cuestiona nada. Entonces, pues esto no es nada científico, según el pensamiento de Popper y según el mío también. Como punto 10, ¿no? Podríamos hablar de la carga y la prueba. Aunque este punto ha sido más popularizado por otros lógicos, encaja muy bien con el racionalismo crítico de Popper. El argumento, si yo digo que hay un dragón invisible en mi garaje, yo debo probarlo, ¿no? No tú. O sea, tú no tienes por qué demostrar que no existe ese dragón en mi garaje. La iglesia afirma que existe un Dios, por lo tanto la carga de la prueba está en ellos, no en la lógica para desmentirlo, pero la realidad es que simplemente ellos no lo aceptan así y utilizan un método de los años de cuando se creó para poner la carga de la prueba a favor de ellos, ¿no? Bueno, así cualquiera, ¿no? Si yo también me creo mi propia religión diciendo que mi Dios es un encendedor o un cepillo de dientes y que pues demuestren que no es así, pues, ¿no? Bien, como nota final, es importante saber que técnicamente Popper no decía que la religión no existe. Como institución, organización, es obvio que existe. Sino, bueno, tampoco Popper decía que era ilógica. Lo que Popper pues daba a entender es que la religión era metafísica, algo que puede tener sentido para las personas, pero que no pertenece al campo de la razón científica, porque no se puede someter a prueba.